Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. Quítate los zapatos con los que vienes de la calle y colócate unos limpios y cómodos. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. ¡Protégete del coronavirus! Buenos días, estimados radioyentes, les saluda Freddy Díaz-Llana de la especialidad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica. Soy integrante del grupo de proyección social dominado Químicos Farmacéuticos Emprendedores de la Universidad Privada de Huancayo Franklin Roosevelt. Al día de hoy hablaremos de un tema importante que son las afecciones gástricas, además del impacto en este tiempo de pandemia. Aunque los síntomas predominantes del COVID-19 son respiratorios, pueden ocurrir manifestaciones gastrointestinales y puedan pasarse por alto. Las manifestaciones del SARS-CoV-2 no solo representan un desafío diagnóstico importante para los médicos cuando se enfrentan a pacientes con síntomas leves del COVID-19 en la presentación inicial, sino que también significan una posible transmisión fecal de este virus. Con un número creciente de casos reportados por el COVID-19, existe necesidad apremiante de resumir sistemáticamente las manifestaciones entéricas del COVID-19 y el patrón temporal de desprendimiento fecal del virus SARS-CoV-2, particularmente a gastroenterólogos y endoscopistas que no están familiarizados con esta enfermedad. Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. Intenta no tocar nada. Esto ayudará a no infectar ninguna zona del interior de tu hogar. El objetivo es disminuir el riesgo. ¡Protégete del coronavirus! Los investigadores en Hong Kong evaluaron los datos clínicos de una ORT de pacientes con COVID-19 y realizaron una revisión sistemática y un metaanálisis de 60 estudios con datos sobre síntomas gastrointestinales, 4.243 pacientes y 11 con datos sobre ARN viral en heces. Resultado: entre los 59 pacientes del cohorte de Hong Kong, mediana de edad de 58, el 25% tenía síntomas gastrointestinales con mayor frecuencia, diarrea y dolor abdominal. Aunque todos los pacientes con síntomas gastrointestinales tenían fiebre, el 54% no tenía tos. El ARN viral en heces fue positivo en el 15% de los 59 pacientes en la presentación y en el 9% de las 44 con síntomas gastrointestinales. En el metaanálisis, la prevalencia combinada de manifestaciones gastrointestinales fue del 18%. El síntoma más común fue anorexia, que tuvo el 27%, seguido de la diarrea con un 12%, náuseas y vómitos con un 10% y el dolor abdominal con un 9%. La prevalencia de los síntomas gastrointestinales fue del 17% en pacientes con enfermedad grave en comparación con el 12% en aquellas con enfermedad no grave. Fue la similar entre adultos, niños y embarazadas. La tasa de positividad del ARN viral concomitante general de las muestras y heces y respiratorias fue el 48%. En estudios que informaron pruebas en serie al 70% de los pacientes tenían ARN de heces persistentemente positivo, incluso después de que las pruebas respiratorias se volvieron negativas. Discusión. En este metaanálisis de 4.243 pacientes de COVID-19 de 6 pacientes, la prevalencia combinada de todos los síntomas gastrointestinales, incluyendo anorexia, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal, fue del 17.6%. La anorexia fue el síntoma gastrointestinal más común, 26.8%, seguido de diarrea de 12.5%, náuseas, vómitos 10.2% y dolor, molestias abdominales 9.2%. En la cohorte de Hong Kong se detectó ARN viral en las heces del 15.3% de los pacientes en la presentación, incluidos los pacientes sin ningún síntoma gastrointestinal. Además, los pacientes con diarrea en la presentación tenían una mayor positividad del ARN en heces
y carga viral que aquellos sin diarrea. También notamos que el 48.1% de los pacientes tenían ARN viral en heces detectable durante el curso de las enfermedades. Más importante aún, se observó un desprendimiento prolongado en el ARN viral en las heces en lugar de muestras respiratorias en el 70.3% de los pacientes, que lo podrían ser hasta mayor o igual de 33 días el inicio de la enfermedad. Aunque la diarrea es una de las manifestaciones gastrointestinales comunes, la presencia de estreñimiento no puede descartar el COVID-19, ya que en un informe de casos de 4 pacientes se informó que se observó estreñimiento en 2. A pesar de la inclusión de mayor de 60 informes, la prevalencia real de cualquier síntoma gastrointestinal podría subestimarse, ya que muchos estudios anteriores no informaron otros síntomas gastrointestinales, excepto la diarrea. Además, la mayoría de los estudios solo informaron síntomas gastrointestinales el día del ingreso, pero no durante todo el curso de la enfermedad. El problema se complica aún más por la diferencia en los criterios para diagnosticar diarrea en varios hospitales. Con más del 80% de semejanza con el SARS-CoV, la infección del tracto gastrointestinal por el SARS-CoV-2 no es inesperada y se propone que está mediada por el receptor de células AC2. Los receptores se expresan altamente en el intestino delgado, especialmente proximal y enterocitos distales, y la afinidad de unión de los receptores AC2 determina la infectividad como AC2 módulo de inflamación intestinal. SARS-CoV-2 puede causar la interrupción de la función AC2 y provocar diarrea. Un estudio reciente demostró la tinción intracelular de la proteína de la nucleocápside viral y la expresión de la proteína AC2 en las células epiteliales gástricas, duodenales y rectales humanas, lo que sugiere que los receptores AC2 podrían actuar como el punto de entrada del virus SARS-CoV-2 en el tracto intestinal. Las manifestaciones gastrointestinales también se informaron comúnmente durante los brotes del SARS y el MERS. En el brote anterior del SARS en Hong Kong, el 16% de los pacientes informaron diarrea, y de manera similar hasta una cuarta parte de los pacientes con MERS también informaron síntomas gastrointestinales como diarrea y dolor abdominal. En nuestra cohorte del COVID-19 en Hong Kong, el 22% de los pacientes informaron diarrea, que fue ligeramente más alta que nuestra cohorte del SARS anterior. Sin embargo, muchos de estos pacientes provenientes de un gran brote durante la cena del Año Nuevo lunar, que podrían contraer el virus a través de las vías fecal, oral y respiratoria, lo que explica en parte la mayor frecuencia de manifestaciones gastrointestinales. Estudios previos durante el SARS demostraron que la carga viral en las heces estaba fuertemente asociada con la presencia de diarrea. En nuestra cohorte COVID-19, los pacientes con diarrea también tenían una mayor prevalencia de ARN viral de las heces detectable. Es importante destacar que las manifestaciones gastrointestinales pueden ser los únicos síntomas iniciales en algunos pacientes de COVID-19. En el estudio del Ang et al. Al 9 pacientes informaron solo síntomas gastrointestinales predominantes, anorexia 66.7%, en ausencia de fiebre o síntomas respiratorios en la presentación. Otra característica interesante de COVID-19 es la infección recurrente en algunos pacientes, es decir, síntomas recurrentes después de la recuperación aparente en muestras respiratorias positivas para ARN viral. Nuevamente, después del aclaramiento inicial, queda por determinar si la persistencia de ARN viral en las heces se puede utilizar como monitor sustitutorio de la infección recurrente en algunos pacientes. Conclusiones. En un análisis de los datos de la cohorte de pacientes de COVID-19 en Hong Kong, en un metaanálisis de los resultados de las publicaciones, encontramos que el 17.6% de los pacientes con COVID-19 tenían síntomas gastrointestinales.
Se detectó ARN del virus en muestras de heces de 48% de los pacientes, incluso en heces recolectadas después de las muestras respiratorias dijeron negativo. Por lo tanto, los trabajadores de la salud deben tener precaución al recolectar muestras fecales o realizar procedimientos endoscópicos en pacientes del COVID-19, incluso durante la recuperación del paciente. Comentario. Una gran cantidad de estudios ahora describen experiencias clínicas con COVID-19. Los gastroenterólogos y otros médicos deben ser conscientes de que los síntomas gastrointestinales son comunes y pueden ser la manifestación de presentación, y que el desprendimiento viral de heces ocurre durante el curso de la enfermedad y pueden persistir más allá de esto. Por lo tanto, la atención para prevenir la transmisión fecal oral de COVID-19 es crucial. Gracias. Si sales de casa por una emergencia o porque necesitas hacer compras indispensables, ten en cuenta las recomendaciones que el Ministerio de Salud tiene para ti. Quítate la ropa y guárdala en una bolsa plástica para posteriormente lavarla. Dúchate inmediatamente y lávate las zonas más expuestas de tu cuerpo. Recuerda que no es posible hacer una desinfección total. El objetivo es disminuir el riesgo. Protégete del coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero.